Buenas tardes a todos, a todas. Hoy estamos finalizando este ciclo de conferencias del Presimposio de Neonatología 2021 en las Trinidades Palermo, Ramos Mejía y San Isidro. Gracias por acompañarnos. Soy Adriana Gorestein, neonatóloga del equipo de las Trinidades a cargo del Servicio de Neonatología de Trinidad San Isidro. Hoy tendremos dos conferencias. Luego de la primera haremos 5 minutos de receso y a continuación la segunda conferencia y el debate con los aportes del panel reactivo y las preguntas de la audiencia. Todas aquellas preguntas que por razones de tiempo no podamos responder durante el webinar, vamos a recibirlas junto con el email correspondiente por chat y nos encargaremos que a continuación puedan recibir las respuestas de los expositores. Este cierre lo hacemos con un aspecto que es cada vez más importante en las unidades de cuidado intensivo neonatal y en la atención perinatal, el final de la vida y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos en la toma de decisiones y también en el acompañamiento a nuestros pacientes y a sus familias. La primera conferencia, recalculando entre hacer todo lo posible y el encarnizamiento terapéutico, está a cargo de la doctora María Marta Cuneo. María Marta es médica, teóloga, licenciada en filosofía y doctora en ética teológica con especialización en bioética. Su tesis doctoral fue Limitación del esfuerzo terapéutico en terapia intensiva neonatal, el caso de los extremadamente prematuros. Actualmente la doctora Cuneo es coordinadora del Comité de Bioética Clínica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y miembro de las subcomisiones de Humanidades y de Ética de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchas gracias, María Marta. Te escuchamos tu conferencia. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias a Coco Bain por la invitación, al comité organizador. Y bueno, este espacio lo vamos a dedicar a las situaciones y cuestiones, en primera instancia, a la hora del decir, cuando decir basta o cuando terminar o poder redireccionar, mejor dicho, un tratamiento, no es nada fácil, ¿no? Ante todo, es importante recordar que la terapia intensiva neonatal en el boom tecnológico, ¿no?, que tuvo en la década del 60 y el 70, ya fue acompañado por diríamos, una constelación de preguntas y búsquedas éticas, ¿no?, que se cristalizaron, por ejemplo, aparecieron en el primer encuentro que se hace de las problemáticas neonatales, ¿no?, del 68, Ohio. Aparece ya la pregunta por lo ético, porque se veía que estaba intrínsecamente vinculado las cuestiones clínicas a las cuestiones éticas. Y eso llevó a que en el año 72 se le dedicara especialmente el primer congreso, diríamos, todo dedicado a dilemas éticos en el cuidado obstétrico y neonatal, ¿no?, en ese momento. Esto fue en el año 72. ¿Por qué esto fue importante? Precisamente porque se vio que a mayor potencial terapéutico, ¿no?, de las técnicas que fueron desarrollando, mayor necesidad de tener la habilidad para reconocer el límite, ¿no? El poder olfatear, ¿no?, o el poder entrenarse para poder tener la habilidad de decir basta frente a un contexto tecnológico que cada vez crecía y que siguió creciendo más, siendo la proporcionalidad, diríamos, el primer criterio que aparece como para poder poner una línea en el horizonte y poder discernir hasta dónde el límite, ¿no?, poder entrar, poder empezar a caminar sobre ese límite. Y no caer en la tan temida sobresaturación de tratamiento, ¿no?, lo que se llamó en ese momento el encarnizarse en tratar, ¿no?, encarnizamiento terapéutico. Ensañarse en tratar, ¿qué sería? Sería nada más que
insistir precisamente en esos recursos terapéuticos que no solo no van a mejorar la condición del enfermo, sino que a su vez empeoran la calidad de vida, ¿no? O prolongan una existencia que es penosa y que no va a tener esperanzas de curación. Esto tradicionalmente se llamó ensañamiento terapéutico o encarnizamiento terapéutico, ¿no? Pero más clásicamente corresponde a lo que, diríamos más antiguamente, se llamó distanasia, o sea, distánatos, una muerte mal hecha, y que va a llevar a, diríamos, una vivencia difícil y angustiosa, pero que a su vez se vio que esta palabra encarnizarse, ensañamiento, que compartimos también con el francés y con el italiano, no terminaba de liberar al equipo tratante o al médico tratante o quien fuera de lo que es esa carga, diríamos, de una carga moral, ¿no? Porque pareciera que no se encarniza, se ensaña, o sea, algo parece que fuera una cosa malintencionada, ¿no? Por eso fue que se reemplaza el vocablo ensañamiento y encarnizamiento por de obstinación terapéutica, pero conservando esta característica de ser inútil y gravosa. Esto fue una propuesta de el Real Colegio Médico Español, precisamente, porque tanto en las lenguas latinas, ensañarse, encarnizarse, tienen, bueno, esta connotación negativa, en cambio, acercándose más al vocabulario sajón, que utilizan la palabra overzealous treatment, o sea, pasarse de pasión o celos por tratar, y darle, diríamos, un giro también a la carga, diríamos, moral que se le pone a la palabra, ¿no? Obstinación terapéutica, entonces. Algo molesto, pesado y a veces intolerable para el paciente que lo sufre. Y tenemos que tener en cuenta que precisamente el caer en la obstinación terapéutica es una actitud viciosa, ¿no? Una tendencia clínico-ética errónea, ¿no? Que todos tenemos que tener en cuenta en el ejercicio de la medicina tecnológica actual. Precisamente porque es ese tipo de patologías, ¿no? En que a uno le enseñaron que las tiene que pensar antes, o sea, las tiene que pensar para no pasarlas por encima o comérselas, como uno dice, ¿no? Entonces, precisamente la obstinación terapéutica es una de esas situaciones viciosas, patológicas, que tenemos que de antemano pensar, ¿no? Precisamente como todo vicio, como toda patología, hay una población vulnerable, una etiología, una evolución y también una prevención, ¿no? Precisamente la población vulnerable, van a estar en el caso de la pediatría en general, los niños extremadamente prematuros, ¿no? O con gran deterioro neurológico, precisamente también, puede ser en la etapa neonatológica, ¿no? O terminales, o también en estado vegetativo permanente, ¿no? Precisamente esta situación tiene una etiología que es muy compleja, ¿no? En primer lugar, la primera razón, como bien fue estudiado ya en la década del 90, es precisamente la dinámica tecnológica, ¿no? O sea, cómo nos movemos con la tecnología, ¿no? Segunda elemento importante, y esto es fundamental, que lo vamos a tratar hoy más, la absolutización de la vida biológica como tal, ¿no? Otro elemento importante es la pérdida de la idea directriz del tratamiento, cosa no común que a veces en la lucha, diríamos en esa lucha de poder mejorar al paciente, de que salga, e incluso en contextos donde son terapias intensivas y donde cada día está funcionando un equipo distinto, ¿no? Es muy difícil mantener la idea directriz en algunos tratamientos, especialmente de pacientes que están, diríamos, caminando en este borde, ¿no? Otro elemento importante que es propio también del área neonatológica es pronósticos que van a ser difíciles, ¿no? de poder estimar para el futuro, y a mayor, diríamos, a mayor incertidumbre en el pronóstico, mayor incertidumbre o diríamos mayor peligro precisamente de
caer en una obstinación terapéutica, ¿no? También las circunstancias del paciente, especialmente, y la angustia, que esto es una realidad humana, ¿no? Tanto del médico, del equipo tratante, precisamente cuando uno va viendo que se instaura un tratamiento, se instaura una terapia, y uno piensa que la siguiente va a ser la última, y entonces en esa lucha, ¿no? de uno ver que fracasa, o que el niño se declara, diríamos, en una situación en que las cosas van cada vez peor, es una situación angustiante también para el equipo tratante. Entonces, esto también es importante a la hora del peligro, ¿no? De evaluar el peligro de esta actitud viciosa, ¿no? Y también importante de saber es esto, que este también es el otro peligro de la obstinación terapéutica, que es muy evidente, ¿no? La obstinación terapéutica se convierte en evidente cuando ya la cosa pasó, ¿no? O sea, cuando yo reconsidero el caso, reconsidero cómo lo fuimos llevando adelante, qué pasó con este paciente, ahí diríamos como se evidencia a la vista, pero durante diríamos, el progreso de una terapia no es tan fácil. No es tan fácil precisamente porque uno entra, y todos, ¿no? el equipo tratante, la familia, en esa lucha de poder acompañar al neonato a que, diríamos, a que mejore, a que salga, a que progrese. La gran pregunta roja sería, ¿cuándo se traspasa la línea de la racionalidad en una marcha de terapéutica, ¿no? ¿Cuándo empezamos a caminar lo que decimos el espiral de la desproporcionalidad progresiva? O sea, cuando vemos que una terapia no hay una proporción entre el beneficio que le estamos aportando y el riesgo o el peso o, diríamos, a veces el sufrimiento a que se está sometiendo al paciente. Entonces, es muy difícil saber el cuándo, ¿no? Por eso son de esas situaciones en que siempre hay que estar alerta, ¿no? Uno siempre piensa, bueno, esta complicación va a ser la última, con esta nueva terapia a lo mejor las cosas se frenan, a lo mejor el chico responde, a lo mejor revierte, y precisamente no es tan fácil, ¿no? Entonces, cuando más, como decíamos recién, cuando más incierto es el pronóstico en el futuro, cuanto más poco evidenciable vemos el futuro, por supuesto que más incertidumbre y más fácil es de caer en una conducta que en ese momento uno piensa que es una salida, pero termina siendo inútil o desproporcionada. Hoy se describe también la obstinación familiar, ¿no? Obstinación terapéutica familiar. Este es un artículo que salió en el año 2017, precisamente del Instituto Lanari, precisamente porque pone en evaluación, ¿no? Cómo muchas veces es el equipo médico y la familia, ¿no? Quienes a veces el equipo médico se siente presionado precisamente por esta, eh, eh, diríamos, ansiedad por tratar y poder hacer que el niño, que el hijo, el hermano mejore y salga. Muchas veces es el personal de salud, el equipo tratante que se siente presionado por esa familia, ¿no? Estos autores van a recomendar siempre por eso buena y constante comunicación con la familia, un trabajo interdisciplinar con cuidados paliativos que luego vamos a escuchar hablar de esto también, y por supuesto también que muchas veces ayuda a esto, diríamos, a oxigenar la consulta al comité de bioética. Siempre sabiendo que, o sea, uno siempre dice que el paciente tiene que ser respetado, de que no le falte la terapia, que no sea abandonado, pero las dos cosas, o sea, de los dos extremos, también del uso exagerado y desproporcionado de los medios, ¿no? Es difícil decir cuándo es exagerado y desproporcionado, pero siempre tenemos que estar alertas, ¿no? Es una situación donde el paciente, precisamente por el respeto que se merece como paciente, tiene que tener una garantía de protección tanto de un extremo como del otro, ¿no? Tanto del no abandono como de la desproporcionalidad de los medios. Es importante, hay una metáfora que me gusta mucho utilizar, la aprendí a este autor lo conocí por Gonzalo Mariani, Marc Mercurio, que él habla de lo que es precisamente las situaciones
en el crepúsculo, ¿no? Compara este tipo de situaciones con lo que es la zona del crepúsculo, ¿no? Que, en la zona del día del crepúsculo. Uno cuando es de día, mira de día, de noche, pero hay una parte del día en que uno es de día o es de noche. Uno diríamos como que no hay una certeza, ¿no? Entonces, él lo llama la zona gris, ¿no? La zona gris. Precisamente donde vemos que hay poca claridad. ¿No? Poca claridad y también nuestra compañera, que es la incertidumbre, ¿no? Entonces, para poder evitar, ¿no?, caer en esa obstinación terapéutica, tenemos que tener en cuenta que existen zonas grises, ¿no?, en la marcha de un tratamiento. Y precisamente esta marcha del tratamiento nos tiene que llevar precisamente a cómo encontrar la mejor decisión, ¿no?, la profesionalmente correcta, ¿no?, el bien concretamente posible para este paciente en esta situación, ¿no? Y pensar, ¿no?, por lo menos pensar y evaluar y sopesar si no se ha llegado precisamente al momento de decir basta, ¿eh? Y entrar al terreno de la adecuación terapéutica. Eh, esto nos va a exigir a nosotros hay algo que la terapia intensiva neonatal, precisamente para evitar este tipo de obstinaciones, ¿no?, de tratar de hacer todo lo posible y caer en la obstinación terapéutica, trazó como una línea en la cual se usaron dos criterios, además de los criterios clásicos de la bioética, ¿no? O sea, tanto, diríamos, el criterio o los principios propios que aportó el principialismo, la beneficencia, la autonomía y la justicia. También la neonatología naciente, la bioética neonatológica, tuvo dos principios que aparecen en casi todos los lineamientos guías, diríamos, de la hora de decir basta o la hora de hacer una adecuación de terapias. Y fueron, por un lado, la vida como bien fundamental, un criterio importante, ¿no? O sea, la vida es un bien fundamental, y por otro lado, la consideración de la calidad de vida. Tenemos que decir que en la historia de la neonatología ha habido, diríamos, como momentos en que se enfrentaron, donde por un lado estaban aquellos a favor de que había que seguir tratando y lo que cuidaba era la vida, y por sobre todas las cosas había que seguir, y por otro lado aquellos que decían, no, depende mucho de qué calidad de vida, y muchas veces también se iban al extremo, ¿no? De decir, bueno, si no tiene unos ciertos parámetros no podemos considerarlo ni siquiera criterios de humanidad, o sea, ni siquiera persona, ¿no? O un ser humano. Entonces, sí es importante saber que en el caso de precisamente la vida como bien fundamental, precisamente porque parte de la dignidad misma que tiene el paciente, que tiene la persona, ¿no? Entonces, es importante que esa garantía la tiene que tener más allá de la variable cualitativa, o sea, más allá de su coeficiente intelectual, más allá de lo que puede haber traído la enfermedad. Importante saber que también que la vida física, o sea, la vida física como tal, tiene su importancia precisamente porque es la presencia, ¿no? Es la presencia, los vínculos, la posibilidad de que ese niño se realice como persona, ¿no? Siempre lo físico, ¿no?, como es soporte precisamente del humano, ¿no? Un valor básico y condicionante, pero no es absoluto ni determinante. Indica, pero no determina. ¿Eh? No es la vida física lo que está por encima de todo. ¿Eh? O sea, diríamos como un valor absoluto. Es la vida como tal, pero la vida física no es algo absoluto ni determinante. O sea, indica. ¿Eh? Entonces, esto es un elemento importante filosófico que siempre tenemos que tener en cuenta. Ha llevado tomar el criterio de la vida como bien fundamental a un modelo extremo, precisamente que o sea, la vida física se ha tomado como un valor absoluto, y siempre esto que lleva, si yo la vida física la tengo como valor absoluto, yo tengo obligación de tratar. Entonces mi actitud como equipo tratante va a ser una actitud de oferta. Entonces voy a tratar siempre demasiado y por las dudas. Entonces esto diríamos ha marcado un momento también dentro de la terapia intensiva neonatal, que lo que se ha hecho es identificar la vida con lo biológico, ¿no? En cambio, también se puede tomar este criterio de la vida como un bien fundamental desde un modelo moderado. O sea, la vida es un valor relativo. O sea, por supuesto que no vamos a negar, y esto también es importante, y la neonatología, la bioética neonatal ha tenido también su camino en esto, ¿no?
no se le puede negar un tratamiento solamente por la calidad de vida futura, o sea, cómo va a quedar. No le puedo decir, no lo tratamos más porque va a quedar con... No, por eso no, pero sí, y esto estuvo desde el principio de la terapia intensiva, en el lenguaje de aquella época, la década de los 70-80, ¿qué tipo de vida es la que salvamos? ¿Qué tipo de vida es la que salvamos? Y esto hoy sigue siendo un criterio, no solo en la terapia intensiva neonatal, sino a lo largo de toda la bioética, ¿no? Que la terapia intensiva neonatal, diríamos, como que abre, en aquel momento fue, diríamos, el lugar, el campo donde esta pregunta más se profundizó, ¿no? Dos autores que acompañaron desde el principio, y este segundo autor, McCormick, que hacía el siguiente razonamiento, ¿no? Dice, uno cuando va tratando estas situaciones en que no quiere caer en la obstinación terapéutica y no sabe si seguir tratando, si se tiene que caminar, o sea, cuando se está pensando en una adecuación de terapias, tiene que saber que está entre dos abismos, caminando entre dos abismos. El primer abismo es el del vitalismo, dos abismos que yo puedo caer en cualquier momento y tengo que cuidar de no caer. El vitalismo de decir, tengo que preservar la vida a toda costa, y hay que seguir, no importa cómo, no importa cuándo, el chico vive, el chico respira, y seguimos. Y por otro lado, el decir, lo que él llamó dejar de tratar a un paciente por el pesimismo utilitarista, ¿no? Terminar la vida que yo considero frustrante, agobiante e inútil. Esos, dice, son dos abismos, que uno, en la marcha del tratamiento, ¿no? en la marcha de evaluar cómo seguimos, uno tiene que tener en cuenta y uno tiene que pensar que puede caer en los dos abismos absolutizándolo, caigo cuando absolutizo uno de estos dos criterios y olvido el otro, ¿no? Entonces, él precisamente va a decir, ¿no? Que uno sí tiene que pensar, ¿no? Que si alguien va a vivir, ¿no? Con esfuerzos desproporcionados, sufrimiento excesivo, él va a hablar de lo que él aportó, ¿no? Un potencial de relación agotado. Es así esta pregunta, ¿puede ser obligatorio la exigencia del soporte vital? Y esta es la pregunta, ¿no? No es porque va a quedar, no es porque, sino acá hay exigencia, ¿no? de un soporte vital cuando los sufrimientos son desproporcionados, ¿no? Y es, diríamos, una situación gravosa, ¿no? O sea, que podríamos estar pisando ya lo que es una obstinación terapéutica. ¿Hay obligación de seguir con el soporte vital? Esa es la pregunta, ¿no? Y sigue siendo la pregunta. Por eso, para poder realmente ver, ¿no? qué es lo mejor, el gran equilibrio que se pide, ¿no? para esta situación es el equilibrio para poder discernir, o sea, saber diferenciar, ¿no? Entre saber valorar las diferentes posibilidades, ¿no? Lo mejor para este paciente puntual en esta situación concreta. Precisamente, decíamos, para tener en cuenta, o sea, no solamente decíamos esto de la vida como bien fundamental, sino también la calidad de vida, es que desde siempre la medicina consideró la calidad de vida precisamente como, diríamos, como aquello que refleja el querer del paciente, ¿no? Especialmente cuando uno ve que hay un sufrimiento excesivo, o incluso las posibilidades económicas, es lo que en la medicina tradicional, la ética médica tradicional, ha recogido como el primum non nocere, o sea, primero no hacer daño, o sea, no ofrecer una terapéutica que sea peor que lo que en ese momento está pasando ese paciente, ¿no? Una terapia peor que la enfermedad, ¿no? Tenemos que decir también que por eso hoy en día, a mayor complejidad tecnológica, precisamente vamos a ver mayor exigencia de un discernimiento ético, ¿no? O sea, una ciencia con conciencia. Y saber que la tecnología tiende a la autoperpetuación, ¿no? O sea, tiende a la autoperpetuación precisamente por su dinámica intrínseca, ¿no? O sea, precisamente porque nos llama o llama en sí misma a un uso compulsivo, ¿no? de lo que se puede hacer, precisamente porque eso se relaciona también mucho con la expectativa que tiene el médico, el equipo tratante, ¿no? Frente a la medicina que hace, ¿no? Y también nos da datos certeros, inmediatos, y eso nos hace pensar o nos hace creer que nos está dando una sensación de certeza, ¿no? Cuando en realidad nunca nos separamos de nuestra
o sea, la medicina trabaja por teoría de la probabilidad, y por lo tanto también caminamos siempre por lugares de incertidumbre. Entonces, esto es lo que llevó a advertir acerca de lo que es el imperativo tecnológico, ¿no? O sea que esto, todo lo que se puede, se debe, y por lo tanto se hace. Y ese, diríamos, es el gran peligro, ¿no? Me gusta esta frase de Seriani Cernaz y Sebastián, me remito a ella con frecuencia, especialmente en la práctica, ¿no? Que muchas veces, por muchas causas, ¿no? Uno hace, que no quiere hacer un juicio de calidad de vida de lo que está, cuáles son los resultados y las consecuencias de las terapias que se están ofreciendo, que tanto los padres como los médicos y como el paciente termina siendo un rehén de la tecnología, ¿no? Entonces, esto diríamos que es una alerta, ¿no? Ahora, importante saber que cómo voy a incorporar ese criterio de calidad de vida. Podemos hacerlo en forma extrema, como en algún momento en la neonatología, o en algunas líneas de bioética neonatal se proponían, que era precisamente delineando lo que se decían como índices de humanidad, ¿no? Poder decir que si el niño no contaba con estas características, no se podría hablar de que había índices de humanidad, ¿no? El querer, precisamente, el considerar estos criterios de humanidad me llevan a un uso del criterio de calidad de vida, un uso excluyente del criterio de calidad de vida, ¿no? Y caigo en lo que se llama el elitismo, ¿no? O sea que todo lo que sea sufrimiento, fragilidad, minusvalía, enfermedad, lo vivo, o el equipo tratante y la familia lo vive como un fracaso culpable. Entonces, en esos casos se considera que al niño tiene que tener una garantía absoluta de la calidad de vida, ¿no? Por lo tanto, eliminar a todo niño que no la posea, ¿no? Hay una obligación de compasión, ¿no? Esa es una forma de aplicar el criterio de calidad de vida extremo. En cambio, también hay otra forma diríamos, de aplicar el criterio de calidad de vida en una forma moderada. ¿Y esto en qué se expresa? En la búsqueda del mayor beneficio o el best interest de los sajones, de los anglosajones, que es el mayor bien concretamente posible, ¿no? Y eso nace de reconocer precisamente que el paciente es digno de respeto, cuidado, beneficio, y es una obligación del equipo tratante cuidarlo de que no caiga en ninguno de los dos abismos, ni de la obstinación, ni del abandono, ¿no? Entonces es importante poner estos principios de calidad de vida a través del criterio del mayor beneficio. El problema del mayor beneficio es que es un criterio formal. Por lo tanto, lo más difícil es delinear, el gran desafío es delinear el contenido, ¿no? de este criterio, digamos, de este best interest. Para esto hay diferentes caminos, el estándar de la persona razonable, o sea, lo que todos nosotros quisiéramos en esa situación, el deseo de los padres, diríamos, la palabra de los padres, considerando que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, salvo, el onus probandi, salvo que se demuestre que hay abandono, que hay negligencia, o que hay maltrato. Entonces, en esos casos sí, pero hay que probarlo. Mientras tanto, el querer de los padres, la expresión de los padres, en estas zonas que son grises, crepusculares, son importantes criterios como para poder escuchar cómo se sigue, ¿no? Lo mismo, bueno, otros como potencial de relación. Lo importante es esto, la vida física, no, o sea, no tenemos que caer ni en el vitalismo, ni en el elitismo, ¿no? Ni decir siempre seguimos, ni caer en decir, bueno, no, esta vida se termina acá porque va a quedar así, ¿no? Entonces, la vida física no es un valor cualquiera, pero tampoco es un valor absoluto que tiene que ser preservado a toda costa. Entonces, esto va a ser importante, ¿no? Por lo tanto, la calidad de vida, considerar la calidad de vida no es más que, la calidad de vida que ofrecemos no es más que, diríamos, una referencia, una extensión del valor que tiene la vida en sí, ¿no? Y, por lo tanto, si la vida tiene valor, exige vigilar qué calidad de vida le voy a dar con esta siguiente decisión, con esta siguiente terapia, ¿no? Por lo tanto, decimos siempre que un juicio ético prudente es una decisión, una valoración, una evaluación ética prudente, tiene que tener tanto en cuenta los principios, los llamamos polo deontológico, como también la consideración de las circunstancias y las consecuencias de ese paciente, ¿no? Lo llamamos polo teleológico, sin absolutizar ninguno de los dos abismos, porque puedo caer o en un vitalismo, o puedo caer, sino en un elitismo,
o en un pesimismo utilitarista en las palabras de McCormick, ¿no? Por lo tanto, hay que incluir los criterios de calidad de vida. En la teoría todos estamos de acuerdo, pero no siempre pasa en la práctica. Entonces, ¿por qué? Porque es siempre más fácil, más seguro, también me quedo más tranquilo y hasta me siento más bueno, como dicen los lineamientos al borde de las recomendaciones para el límite de la viabilidad argentinos. A veces me siento hasta más bueno, o sea, siento que soy mejor profesional cuando trato de tratar siempre, ¿no? O sea, y mi peligro es caer en lo que se llama el slippery slope, ¿eh? Cada vez la pendiente resbaladiza, ¿no? Que puedo llevar a que el paciente termine en una obstinación terapéutica, ¿no? Por eso, por lo tanto, es más fácil, es más seguro, ¿no? Puedo sentir yo que me quedo más tranquilo y me siento más bueno, si trato siempre, pero el problema es que más posibilidad tengo de equivocarme, ¿no? Más posibilidad tengo de equivocarme. Por lo tanto, es importante entrenarse siempre para poder tomar este tipo de decisiones, evaluar estas situaciones, en que yo veo que estoy al borde, o que por lo menos tengo que tenerlo en el horizonte, de poder integrar la mayor cantidad de variables. Siempre estas situaciones son poliédricas, por lo tanto, es necesario considerar una cara, la otra, y a veces el equipo tratante puede considerar una cara, ¿no? Y dentro del equipo tratante va a haber diferentes formas del abordaje de la situación, y esto va a ser importante. Pero también aprender a jugar como equipo con otros equipos. Por ejemplo, la dimensión de los cuidados paliativos, y también a veces la necesidad de la bioética, ¿no? Del comité de bioética. Cada decisión médica nos va a exigir a nosotros saber que la incertidumbre. En segundo lugar, que tenemos que capacitarnos para poder movernos en esa zona gris cuando nos toque en un momento de la marcha terapéutica de un paciente. Entrenar mi capacidad de empatía con la situación, con los agentes morales, los padres, el equipo tratante, ¿no? La realidad del paciente. Eso es, digamos, un entrenamiento. Y sobre todo, repasar el sentido de mi propio quehacer, ¿no? ¿Cuáles son los fines de la medicina que hago? ¿Cuáles son los fines de la medicina en sí? Y también, cosa muy importante, ¿no? El sentido que yo tengo, que le doy, que tiene en mi vida, el sentido de la vida y del amor, ¿no? Esto es muy importante. Estas cosas nos ayudan a tomar buenas decisiones a lo largo de la marcha de una terapia. Y termino con esta frase de filósofo bioeticista clásico, ¿no? Que bueno, han fallecido el año pasado. Él decía esto precisamente frente a los avances, ¿no? De la terapia intensiva neonatal. No hay ninguna buena razón por la cual un niño que hubiese muerto rápidamente y con calma en alguna época anterior tenga que morir una muerte peor o permanecer vivo mucho más tiempo en circunstancias degradantes. ¿Por qué tenemos que aceptar esta clase de progreso médico? Por eso es importante, ¿no? Siempre caminar con una brújula, ¿eh? Hacer todo lo que se deba hacer, y no tal vez todo lo que se pueda hacer, ¿eh? Porque no es hacer todo lo que se puede. Se pueden muchas cosas, pero no todo lo que se puede se debe. Y para esto tenemos que tener siempre la brújula bien, mirar siempre a la brújula en la orientación, ¿no? Precisamente para no caer en la posibilidad de la obstinación terapéutica. Y para esto, mi brújula primera, ¿no? La flecha de mi brújula va a ser el criterio de la proporcionalidad de la próxima terapia que voy a aplicar, y la proporcionalidad de aquello que veo con un sentido en la marcha de un tratamiento. Precisamente con la elasticidad suficiente para recalcular y poder evitar caer a donde no queremos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Marta. Excelente, sumamente esclarecedora. Bueno, vamos a hacer ahora un receso de 5 minutos y volvemos con la segunda conferencia, con el panel reactivo, el debate y, por supuesto, la respuesta a las inquietudes de la audiencia.
Seguimos en 5 minutos. Bueno, continuamos con la segunda conferencia, Cuidados paliativos perinatales, una propuesta de integración temprana. Las disertantes son la doctora Ana Magdalani, médica pediatra, especialista en medicina paliativa pediátrica, perteneciente al grupo de trabajo en cuidados paliativos del Hospital de Niños Pedro de Elizalde, y es consultora en cuidados paliativos pediátricos en el Sanatorio Trinidad Palermo. Y la doctora Guillermina Mosca, médica pediatra, especialista en medicina paliativa, y es consultora en cuidados paliativos pediátricos en el Sanatorio de Trinidad San Isidro. Así que las escuchamos a continuación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de lo que son los cuidados paliativos perinatales. En esta charla lo que vamos a hablar es acerca de qué son los cuidados paliativos perinatales, cuándo los integramos junto a los cuidados intensivos neonatales y cuándo los iniciamos, y los aportes que tienen los cuidados paliativos para darle a los cuidados intensivos, neonatales y pediátricos. A ver. Perdón, ahí está. Bueno, ¿qué son los cuidados paliativos perinatales entonces? Son un enfoque biopsicosocial y espiritual que lo que intenta es mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias que se enfrentan a problemas asociados a enfermedades que pueden limitar o amenazar la vida. Se inician siempre en el contexto de una etapa perinatal, en el momento prenatal si son diagnosticados durante el embarazo, o en la etapa perinatal en el momento del nacimiento o postnatal, aun cuando la enfermedad o la muerte puedan transcurrir más tarde. Y este es un concepto muy importante que me gustaría que se lleven, que los cuidados paliativos no se deben ofrecer, sino que deben siempre estar presentes, incluso junto con los tratamientos curativos, y no porque el mal mito llamado que no hay nada más por hacer. ¿Cuáles son los conceptos básicos de los cuidados paliativos? Esto se definió en la OMS en el 2002, que es un abordaje que intenta mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias a lo que nosotros llamamos unidad de tratamiento, para las enfermedades que amenazan o limitan la vida, que después vamos a ver cuáles son. El objetivo principal es la prevención y el alivio del sufrimiento del paciente y de su familia. El abordaje siempre debe ser en equipo interdisciplinario para identificar las necesidades de esta unidad de tratamiento, y siempre hay que tener en cuenta que las necesidades son de la unidad de tratamiento y no del equipo. Eso es una distinción que siempre hay que tenerla muy en cuenta. Hay que tener una identificación, una evaluación precisa, resolución de síntomas disconfortantes como el dolor, y no solo dolor físico, sino también síntomas psicosociales y espirituales, a pesar de que sean pacientes neonatales. Entonces tenemos que poner el foco muy avesado en lo que son los demás síntomas que no sean solo físicos. Eso a lo largo de la charla lo vamos a ir hablando. Lo que intentan es incrementar la calidad de vida y se aplican tempranamente junto a tratamientos que lo que intentan es prolongar la vida. O sea, lo que queremos decir que no es un tratamiento curativo o un tratamiento paliativo, son en conjunto, van de la mano. Bueno, los objetivos principales que sí me gustaría recalcar es que proveen alivio del dolor y otros síntomas molestos. Este es un objetivo muy importante, que afirman la vida y consideran el proceso de morir como un proceso natural. No es que se adelanta ni se pospone artificialmente la muerte, y de eso no se encargan los cuidados paliativos. No interviene en la muerte, interviene en cómo el niño vaya a fallecer, pero no en la muerte en sí. No se provoca la muerte, ni se pospone la muerte. Y se integran todos los aspectos biológicos, psicosociales y espirituales del cuidado. Y esto lo digo porque hay muchos mitos en torno a lo que son los cuidados paliativos, de, bueno, se le pone el goteo y ya está, ya se muere, o dale, hagan algo, pónganle un goteo porque ya está sufriendo. No, de eso no se encargan los cuidados paliativos, al contrario, afirman la muerte
como un proceso natural y trabajan para que ese proceso sea llevado lo mejor posible por el paciente, por la familia y por el equipo de salud que trata al paciente. Entonces, vamos a hablar de quiénes se beneficiarían de los cuidados paliativos, cuándo iniciarlos y el por qué. Para definir quiénes, si describieron 4 modelos de intervención, tanto para los cuidados paliativos neonatales como para los paliativos pediátricos, en las cuales hay 4 modelos de intervención. En el grupo 1 son todas, no es que los grupos son autoritarios, no. Un paciente puede pertenecer a 1, 2 o 3 grupos a la misma vez, o pasar de un grupo a otro. Entonces, en el grupo 1 son todas aquellas enfermedades en las cuales hay un tratamiento curativo, pero que puede fallar, como puede ser un prematuro extremo, una NEC, una cardiopatía congénita extrema, tumor germinal, en donde se ve en azul lo que son los cuidados curativos y en verde los paliativos, en donde desde el comienzo se integran los cuidados paliativos y a medida que la curación empieza a ser un objetivo cada vez más lejano, los cuidados paliativos empiezan a tomar un protagonismo mayor. Pero para que se fijen, desde el comienzo están juntos y desde el final están juntos. No es que pasa de uno al otro. En el grupo 2 son todas aquellas condiciones que limitan la vida, es decir, que la muerte va a ser prematura e inevitable, pero a causa de los tratamientos intensivos que hoy por hoy hay cada vez más, la vida se puede prolongar. Entonces, como por ejemplo una espina bífida severa, la fibrosis quística del páncreas, una epidermolisis ampollar. Los pacientes tienen periodos en los cuales están bien, periodos de meseta y periodos en los cuales disminuye la calidad de vida y empieza a deteriorarse. Y después vuelve a conseguir quizás un estado clínico de estabilidad. Entonces, en esos periodos en donde la calidad de vida está más comprometida, hay exacerbaciones de la enfermedad, es donde los cuidados paliativos también empiezan a tener un mayor protagonismo. Y en estas enfermedades, cada vez que hay una recrudencia de la enfermedad, no se vuelve nunca al estado anterior, sino que la calidad, o sea, la enfermedad va progresando lentamente. En el grupo 3 son todas aquellas enfermedades que son incurables desde el momento del diagnóstico, es decir, que desde que se diagnostican son exclusivamente con un tratamiento paliativo. Por ejemplo, muchas que se dan en neonatología, las trisomías, la agenesia renal bilateral, la anencefalia, desde que se diagnostican son de tratamiento paliativo. Y en el grupo 4 son aquellas condiciones en las cuales el paciente era hasta el momento sano y hubo alguna noxa externa que hizo que la condición no sea progresiva pero fuera irreversible. Y son pacientes que cursan con mucha vulnerabilidad y muy mala calidad de vida. Por ejemplo, los que quedan con una secuela hipóxica isquémica grave, las lesiones del sistema nervioso central, las infecciones perinatales graves, en donde acá sí se ve que los pacientes eran sanos hasta un momento, apareció un evento y quedan con esa vulnerabilidad en los cuales se van a beneficiar de los cuidados paliativos, no porque sea una enfermedad progresiva, sino por la calidad de vida que está más vulnerada. Bueno. ¿Cuándo van a iniciarse? ¿Cuándo deberían estar presentes? ¿Cuándo deberían llamar un equipo de cuidados paliativos dentro de las neos o en la etapa prenatal? Cuando se diagnostica una enfermedad grave, una enfermedad que va o a limitar o a amenazar la vida, en el proceso agudo, en el crónico y hasta en el momento final de la existencia. Y en una enfermedad grave, como hay muchos neonatos, tratamiento curativo y paliativo son las dos caras de la misma moneda, o sea que siempre deben estar presentes a lo largo de todo el camino de la enfermedad que va a recorrer ese paciente y la familia. Y una vez que vaya evolucionando la enfermedad, van a cambiar los objetivos terapéuticos. Esto lo vamos a ir hablando más adelante. Al principio va a ser conseguir la curación, posteriormente, si eso no es posible, la mejor calidad de vida y en los momentos finales la mejor calidad de muerte posible.
Esto les muestra un cuadro de cómo es el modelo integrativo médico, en los cuales al principio era cura, cuando la cura no era posible, venía la paliación, luego la muerte y el duelo. Después empezó a ver que, a pesar de que haya cura posible, los cuidados paliativos se podían iniciar mejorando el trayecto de la enfermedad, mejorando la calidad de vida de esos pacientes. Y el modelo integrativo actual es un proceso en donde se dan juntos la cura, la sanación y la paliación permanentemente, y en donde el duelo no es solo para el final de la existencia, sino los pequeños duelos que se van haciendo durante la enfermedad de un paciente, el duelo al hijo que deseado que no fue así, el duelo que van perdiendo algunas de las antes comía y ahora no come, todos esos procesos de duelo se van trabajando en el mismo momento, y ese es el concepto de lo que es la medicina integrativa, de estar permanentemente en equipo interdisciplinario como una red, todos trabajando para el mayor bienestar de ese paciente y la familia. ¿En qué etapas las podemos iniciar? En la etapa prenatal, siempre que hayan condiciones que son diagnosticadas en el embarazo, hay que tener un equipo interdisciplinario en donde los obstetras acá son un pilar fundamental para este proceso, y se puede formar un equipo interdisciplinario para acompañar este proceso de la embarazada, de la pareja, de los familiares, en el cual es una etapa en donde hay espera, mucha incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a pasar, pero uno puede ir adelantando algunas cosas y se pueden preparar el plan de cuidado para ese neonato que va a nacer. En la etapa perinatal, con el diagnóstico previo de la enfermedad, uno debería preparar la forma de cómo bienvenir al paciente. Y no solo porque eso va a beneficiar mucho a la familia, sino si este paciente fallece a las pocas horas o en los pocos días, esto va a ayudar como un factor, la manera de bienvenir al paciente va a ayudar como un factor al duelo posterior que haga esa familia. Entonces, es un momento de mucha delicadeza en la cual tenemos que trabajar todos en conjunto para que sea lo mejor posible. No en el momento COVID, pero bueno, en otros momentos tratar de permitir la presencia de familiares que los padres deseen en la sala de partos, tener un ambiente tranquilo, sin ruidos, si hay monitoreo, que sea con sonidos tenues, una monitorización discreta, tener un equipo de cuidados paliativos preparados para tratar todos los síntomas disconfortantes que pueda presentar ese bebé, propiciar siempre el contacto con los padres. No hay ninguna enfermedad que haga que los padres no puedan tener contacto con ese bebé. Siempre tener eso en cuenta. El guardado de recuerdos es muy importante para el posterior de esta etapa. Fotos, las huellas, tratar de, si los padres quisieran hacer alguna ceremonia religiosa, propiciarle eso. Digamos, tratar de ver qué es lo que la familia quiere, necesita para poder propiciarlo de la mejor manera. Y como dijimos antes, este tiempo vamos a ayudar mucho al proceso de duelo y despedida. No es lo mismo nacer esperándolo, que haya todo un equipo preparado, a que sea algo de urgencia, con mucho estrés en el neonatólogo porque no sabía que iban a hacer un bebé así, que no se sabe qué hacer. Eso cambia mucho, no solo a la familia, sino también al equipo de salud. Eso es agotador para el equipo de salud y es muy estresante. Bueno, en la etapa postnatal hay que tener una atención integral del niño y la familia, como dijimos. Vamos a hablar después de lo que es la futilidad y la obstinación terapéutica, pero siempre evitar esos tratamientos, adecuar el control de síntomas, y no solo los físicos, muy importante los psicosociales y espirituales. Hablarle al recién nacido que nació, explicarle si lo vamos a revisar, qué le vamos a hacer, pedirle permiso, contarle si le tenemos que sacar sangre, por qué, contarle que la mamá o está afuera o está en otro lado, que después la va a venir a ver. Son todos detalles que cambian mucho cómo nos acercamos al recién nacido. Bueno, favorecer siempre el cuidado donde los padres deseen. Muchas veces esto se pasa en las salas de neonatología, pero
por ejemplo, algunas trisomías que puedan irse a casa, tratar de hacer una red de contención zonal con el pediatra de cabecera, siempre hay algún equipo cerca del domicilio preparado, y alentar la ida a casa si deseen. Bueno, al asesoramiento genético que generalmente se hace cuando hay enfermedades de diagnóstico genético, estimular siempre el contacto con los hermanos mayores, con otros familiares que para la familia sea importante. Evaluar el pedido de donación de órganos también. Y bueno, acá vamos a hablar del por qué. ¿Por qué tenemos que pedir intervención al equipo de cuidados paliativos? ¿Qué es lo que nos van a aportar a nosotros neonatólogos, a nosotros obstetras? ¿Por qué nos van a ayudar? Porque se complementa el concepto de curación con el de cuidado y alivio. La filosofía nuestra del cuidado es que hay mucho por hacer y quizás no de la curación, quizás la curación no es un objetivo posible, pero hay mucho por hacer, acompañar, escuchar, hacer un recorrido de la enfermedad junto a los padres, que no se sientan solos, que el neonato no se sienta solo en esta etapa. Siempre hay detalles que ver y eso es hacer mucho. Ser empático con esta familia que sufre, con este paciente que sufre, ponerse en ver qué es lo que necesita, ver cuáles son las necesidades. Eso es hacer mucho por la familia. No solo estamos llamados para estas enfermedades que les nombré, sino por un tratamiento de dolor que pueda ser difícil manejo, algún otro síntoma que pueda ser de difícil manejo. En la toma de decisiones, en el equipo, bueno, ir a alguien externo a ver cuál sería la mejor decisión para este paciente, obrar en el mejor interés de este niño. Cuando hay problemas de comunicación, uno puede estar para ayudar, hacer un plan anticipado de cuidado, que eso lo vamos a hablar más adelante. Cuando siempre tratar de hacer un tratamiento proporcionado y siempre evitar caer en lo que es la obstinación terapéutica, que en la neo a veces pasa mucho. Eso. Y aquí hice como una línea de tiempo, como para que pensemos en equipo que las decisiones que se toman hoy son flexibles y hay que evaluarlas permanentemente, a veces varias veces en el día, a veces en semanas no, y después el paciente cambian los objetivos terapéuticos y estar siempre pensando en eso para poder adecuar un plan de cuidado acorde al paciente que estamos viendo en ese momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el recién nacido que tiene una condición que se va a beneficiar de cuidados paliativos, una condición que limita o amenaza su vida. Establecer cuál es el objetivo de tratamiento, ver la trayectoria de la enfermedad, elaborar un plan de acuerdo a ese objetivo que nosotros establecimos. Y acá viene el punto de inflexión, empezar a identificar cuándo prolongar la supervivencia ya no es un objetivo. Ese punto de inflexión es el que tenemos que hacer en equipo, estar evaluando permanentemente. Bueno, ya prolongar la supervivencia que antes era un objetivo, ya hoy no lo es, porque eso le va a provocar mucho sufrimiento a este paciente y no le vamos a alargar una vida con calidad. Entonces, establezcamos ahí un plan de atención centrado en el confort del recién nacido y un plan de apoyo integral para la familia. Y siempre hacer un proceso respetuoso en la toma de decisiones. La toma de decisiones en el equipo, dentro del equipo interdisciplinario, y por eso marco mucho el interdisciplinario. No es solo el equipo médico que decide, todos son pilares fundamentales. La enfermería, los psicólogos, los trabajadores sociales, los kinesiólogos, los terapistas ocupacionales, el farmacéutico. El equipo tiene que estar en interdisciplina porque cada disciplina aporta una mirada distinta y eso es lo que enriquece la mirada del equipo. Y este equipo tiene que tomar las decisiones junto a esa familia. Y cuando hablamos de confort, a veces decimos, bueno, tenemos que darle confort y bienestar a este paciente. ¿A qué nos referimos con confort? Bueno, acá les dejo el cuadro, pero es más que nada aliviar molestias, aliviar dolor, aliviar dificultad respiratoria, posicionarlo, el ambiente tranquilo, un ambiente de calor, todo lo que son las medidas no farmacológicas, succión, posicionamiento, una manta cómoda, un lugar lindo para estar,
la vinculación con los padres, el contacto piel a piel, que el paciente se sienta acompañado, no que se deje ahí en una incubadora y que no se toque porque tiene 24 semanas y es muy frágil y todo lo contrario, para el paciente es importante ese contacto, saber que hay alguien ahí para él. Darle a los papás la oportunidad de todo lo que puedan hacer con su bebé, lo hagan. Cambiarle el pañal, amamantarlo, tomarle la temperatura, la mamá si se quiere sacar leche o no, ayudarla con eso. Esa unión de los padres, eso va a ayudar mucho en el proceso, si se tienen que despedir de este recién nacido, va a ayudar mucho en el proceso de duelo. La alimentación también, evaluar si hay hambre, si hay sed, si hay otros síntomas que sean sociales, emocionales de este recién nacido, que aunque sea un recién nacido también tiene necesidades, no solo físicas. Bueno, ¿cuál es la estrategia de abordaje nuestra? Pilar fundamental es la comunicación, saber comunicarlos, como dije recién, dentro del equipo y con la familia. Es importantísima la comunicación. Si no hay comunicación, no se va a lograr un buen resultado. Planificar y dentro de la comunicación nunca suponer qué es lo que quiere la familia, hablarlo. Aunque sea muy difícil hablar, es más difícil para el paciente que no haya comunicación, porque ahí no establecemos un plan de cuidado. Entonces, planifiquemos los cuidados, cómo van a ser, de una manera integral, particular para cada uno. No hay dos pacientes iguales, no hay dos trisomías 3 iguales, no hay dos familias iguales, aunque sean gemelares, no son iguales. Cada paciente tiene que tener un plan individualizado de cuidado. Y este plan permanentemente viendo a ver si ese objetivo que hablamos ayer para este paciente hoy sigue siendo el mismo, hoy sigue siendo el mayor beneficio para ese paciente. Pues son pacientes que cambian mucho. Y apoyar a la familia, muy importante. Entonces, esto que parece muy simple, no lo es en la práctica, pero cuando la muerte temprana es muy probable y la supervivencia está acompañada de una alta morbilidad, es razonable no iniciar unos cuidados intensivos. Al contrario, cuando la supervivencia sí es probable y el riesgo de morbilidad grave es bajo, los cuidados intensivos están indicados. Y si el caso está entre estas dos categorías, que es la mayoría de los casos, es indispensable individualizar cada caso, ver cuáles son las necesidades de esta unidad de tratamiento, qué desean los padres y decidir en equipo interdisciplinario. No se puede decidir solo, un neonatólogo no puede decidir solo qué hacer con este paciente, porque eso da mucho estrés y no es el mejor beneficio para este paciente. Bueno, acá vamos a hablar de algunas definiciones leve, que es el mantenimiento de la vida son todas aquellas intervenciones que prolongan la vida de los pacientes. Y la limitación se define así, nosotros después no llamamos limitación, después vamos a explicar por qué, es la interrupción de un tratamiento iniciado o no iniciar un tratamiento. O sea, la interrupción quiere decir la suspensión y retirada de un tratamiento médico que se instauró. Y la no instauración es no emprender ese tratamiento que no va a ser capaz de modificar el pronóstico de este paciente en esta etapa. Entonces, hoy por hoy hablamos de lo que es la adecuación terapéutica. Antes hablaba de limitación, después intentamos no hablar de limitación, se hablaba de la adecuación del esfuerzo terapéutico y hoy por hoy la mejor, para utilizar este método, la adecuación terapéutica es lo mejor que define qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Adecuar el tratamiento al mayor beneficio del paciente, eso sería. Entonces, cuando estos recursos terapéuticos se transforman en un procedimiento que en vez de prolongar una vida con calidad se encarga de retrasar la muerte sin calidad, a eso llamamos obstinación terapéutica. Los objetivos de un tratamiento médico siempre son los de promover una mejoría en la salud, curar una enfermedad y aliviar un sufrimiento. Entonces, todo tratamiento que no pueda alcanzar estos objetivos lo consideramos fútil. Y un médico ni nadie del equipo de salud está obligado a instaurar un tratamiento que defina
crea que sea fútil, aun cuando los papás lo demanden. Y esto es muy importante. Y evitar al paciente un tratamiento desproporcionado, preservando su dignidad como persona, siempre es actuar en el mayor interés de ese paciente. Entonces, ¿cuándo nos planteamos suspender un tratamiento curativo? Y vuelvo a definir, esto no es de un día para el otro, de un día de guardia, esto se toma en equipo, en interdisciplina. Cuando no es más eficaz para el control de una enfermedad, cuando no produce paliación de los síntomas, cuando ya no contribuye a prolongar la vida con calidad, cuando hay un manifiesto empeoramiento del estado general de ese paciente, y a petición del paciente, en caso de que el paciente sea más grande, de la familia, siempre que la petición sea razonable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trayectoria de la enfermedad, más que nada en las enfermedades crónicas, hay un punto siempre de inflexión en la evolución. Esto a veces lo pasamos de alto porque no estamos permanentemente viendo la evolución de ese paciente, pero siempre hay un punto de inflexión. Entonces, es muy importante reconocer este punto para empezar a hacer un nuevo plan de tratamiento, un nuevo diagnóstico, monitorización y tratamiento y los cuidados del paciente. Entonces, si este punto no se reconoce, podemos llegar al fallecimiento aplicando medidas que no sirven para el confort y el bienestar del paciente, ni humanizar la muerte. Y esto pasa muchas veces en la neonatología y en todas las salas de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, se hizo un estudio en cuáles eran las barreras del equipo de salud para diagnosticar la fase terminal. Es un estudio muy interesante en donde se enumeran algunas, en donde se ve que hay una barrera en la falta a veces de un diagnóstico definitivo, hay una falsa expectativa, y muchas veces pasa esto con pacientes pediátricos, la falsa expectativa del mejoramiento del paciente, porque hay un paciente que le fue bárbaro con las mismas características y que hoy estudia economía, todos esos pacientes tienen que ser iguales. Bueno, no, seamos realistas. ¿Cómo viene ese paciente? ¿Cómo está? ¿Cómo fue la trayectoria de la enfermedad? ¿Ese paciente se está beneficiando con el tratamiento que le estamos dando o le estamos nosotros provocando un mayor sufrimiento? Siempre tener ese análisis para todos los pacientes. Bueno, el desacuerdo en la situación del paciente que muchas veces pasa, falta de reconocimiento de signos y síntomas clave, poco conocimiento sobre los lineamientos y la prescripción, la dificultad para la comunicación o con el enfermo o con la familia, conflicto en la toma de decisiones, temor a hacer una eutanasia, una falsa eutanasia como un mito, pensar que colocar una sedación paliativa para evitar algún síntoma desconfortante es matar al paciente, es acortarle la vida. No, no es así. Dudas acerca de lo que es el RCP, las barreras culturales y espirituales, son todas barreras que el equipo de salud tiene para diagnosticar esta fase terminal. Bueno, y acá le doy el paso a Guille, que va a hablar un poco de lo que es la integración y la implementación, digamos, toda esta teoría, cómo la llevamos a la práctica en una sala de neonatología, en una etapa prenatal. Gracias, Ana. Bueno, venimos de ver muchos conceptos de cuidados paliativos, venimos de ver los modelos de intervención, los objetivos de tratamiento, cómo son las tomas de decisiones, distintos motivos de consultas que solemos tener en cuidados paliativos. Y ahora quizás lo que traemos son preguntas. Y la primera pregunta es esta: ¿cómo podemos pasar de la teoría a la práctica? Y cómo podemos hacer para estar presente en las salas de neonatología y no simplemente ofrecer cuidados paliativos a los pacientes que podrían beneficiarse. Y entonces vamos a ver cómo fue, este gráfico nos muestra cómo fue la evolución conceptual de lo que son los cuidados paliativos perinatales. Y entonces al principio hay prácticas que se realizan en la neonatología, digamos, como frecuentes, que también son compartidas por los cuidados paliativos. Entonces, al inicio del concepto de cuidados paliativos perinatales, uno veía que el manejo del dolor, el alivio del dolor, las medidas de confort en un sentido del abordaje multisensorial,
ayudar con el vínculo entre este neonato y su mamá, como así también los cuidados centrados en la familia, uno veía que los efectos de estas prácticas beneficiaban e impactaban en lo que era el desarrollo de estos bebés. Y así con el tiempo también se fue viendo que a medida que uno iba incluyendo, digamos, el abordaje y el tratamiento de las necesidades psicosociales de la familia, de los aspectos espirituales, también se iban logrando y alcanzando mejores prácticas y de mejor calidad para el abordaje de estos bebés. Y cerca de los años 70, el doctor Jay Milstein, de la Universidad de California, empieza a hablar de lo que es el modelo de cuidados de medicina integrativa. Y en esto, si se acuerdan del gráfico del que habló Ana, cuando estaban, digamos, esos tres recuadros en paralelo del abordaje de la medicina, que pasábamos de un modelo biomédico, donde era una etapa estable de cuando había opciones curativas, y cuando estas opciones curativas no se alcanzaban, ahí se declaraba el paciente en cuidados paliativos, y una vez que fallecía empezaba el proceso de duelo. Después se vio, digamos, ese modelo paralelo que en la situación ideal, desde el momento del diagnóstico, se iban brindando las terapias paliativas. Después ocurría la muerte y a continuación empezaba el seguimiento de duelo. Milstein lo que habla es de esta, digamos, esta integración de los cuidados paliativos y de las terapias curativas, y las terapias curativas orientadas quizás al aspecto físico de las necesidades de los pacientes, ¿no? Y que los cuidados paliativos, con una orientación del abordaje de las necesidades principalmente psicosociales, espirituales, ¿sí? y psicológicas de los pacientes. Entonces, lo importante de este modelo de Milstein es que este duelo, como decía Ana, no necesariamente es nada más un duelo cuando está la muerte presente o cercana. Digamos que una medida de la trayectoria de la enfermedad va atravesando distintos duelos, y ese duelo y ese abordaje del duelo que va, digamos, acompañando y enlazándose en las distintas terapias, hace una mejor calidad de atención. Entonces, cuando estas terapias integrativas e incluso llegan al periodo antenatal, ¿sí? Cuando podemos diagnosticar una situación que amenaza o que limita la vida de este feto, y que limita la posibilidad de una vida extrauterina, digamos, es cuando alcanzamos la mejor calidad de atención en los cuidados paliativos perinatales. La siguiente, Ani. Entonces, también fuimos viendo a quiénes le podemos brindar cuidados paliativos, quiénes los pueden brindar, en qué momento es, digamos, el ideal, cómo podemos brindarlo, dónde, ahora vamos a ver, para qué, cuáles son los motivos y los objetivos de estos tratamientos paliativos perinatales y para quiénes se pueden brindar, más allá de los pacientes. Entonces, otra pregunta que les traemos es ¿cómo podemos llegar a esta población que se beneficiaría del abordaje paliativo? Y tenemos dos, digamos, ámbitos preponderantes. Uno es el prenatal, y cómo podemos pesquisar estos pacientes. Cuando estos obstetras o estos, digamos, en los momentos de hacer las ecografías de control y los estudios prenatales, se detecta estas condiciones amenazantes o limitantes para la vida, y esas mamás pasan un seguimiento de alto riesgo, este es un lugar de intervención donde nosotros podemos ser parte. Otro ambiente es cuando estos pacientes, que también Ana hablaba de los modelos de intervención de la ACT, hablaba de los 4 grupos de intervención, ¿no? Pero en concreto, estos pacientes son esos bebés que nacieron demasiado prematuros, o que están demasiado enfermos, o que no responden a los tratamientos intensivos, y que a raíz de estos tratamientos intensivos que instauramos, el sufrimiento es tal que uno piensa que estas terapias son una carga. Entonces, estos bebés demasiado enfermos, demasiado prematuros, o que no responden a los tratamientos, a estos bebés y a estas mamás, ¿sí? Se les debe ofrecer cuidados paliativos. Estos son lugares de intervención.
Entonces, cuando hablamos de lugares, hay una guía reciente publicada por la Organización Panamericana de la Salud de este año que habla digamos, de la implementación de los cuidados paliativos en distintos ámbitos. Y cuando hablamos de cuidados paliativos pediátricos, hablan de que podemos, digamos, instaurarlos en distintos entornos y con muy pocos recursos. Entonces, pueden brindarse en el hogar, pueden brindarse en un CAPS, en el hospital, en una sala de internación, en un hogar de niños, en un orfanato, en un hospital de día, en un servicio de pediatría, en un servicio de neonatología, en un servicio de medicina familiar o en una terapia intensiva. Entonces, cuando hablamos de lugares donde podemos, digamos, donde se pueden detectar estos pacientes que podrían beneficiarse de este abordaje, podemos darnos cuenta que, como decía hace un ratito, una mamá que se le diagnostica a su bebé una malformación cerebral compleja, en una sala de partos cuando los controles prenatales no detectaron o no se evidenciaron, digamos, estas condiciones limitantes o amenazantes para la vida, en un rooming, en la internación conjunta, mientras el neonatólogo hace los controles, e incluso en una terapia intensiva cuando estos bebés van atravesando una enfermedad y van recibiendo distintos tratamientos. Estos son lugares donde nosotros tenemos que estar presentes. Y entonces, repasando la definición de cuidados paliativos perinatales y sabiendo que son el cuidado activo y total durante el embarazo, el parto y la sala de neonatología, y que lo ideal es que comiencen cuando se diagnostica una enfermedad que amenaza o limita la vida del feto y que continúa independientemente de que este bebé reciba un tratamiento que busca la cura, ¿sí? Esta definición de los cuidados paliativos perinatales nos hablan de que estamos tendiendo a una red de contención para esta familia que está cayendo de un tercer piso y que nosotros vamos a tratar de amortizar este golpe y este impacto. Esto es lo que tienden y quieren y deberían ser los cuidados paliativos perinatales, esta red de apoyo para esta familia. Y esta red de contención, que digamos, quiere decir que debería ser un trabajo en interdisciplina para obtener la mejor calidad de atención de esta familia, esta unidad de tratamiento, está compuesta por un montón de actores, ¿sí? Desde el obstetra que hizo el seguimiento en el embarazo, el neonatólogo que recibe al bebé, los enfermeros de la sala, el genetista cuando es convocado, digamos, para una orientación, el psicólogo, digamos, de la sala, un cardiólogo, los endoscopistas, los especialistas en imagen esencial. Y también hay dos actores que quizás no toman tanto protagonista, pero sin embargo están al pie del cañón y que muchas veces contactan con los papás, quizás a veces más que uno, son los administrativos y las secretarias, que reciben a estos papás para el ingreso, que reciben sus dudas y sus inquietudes para trámites, para gestionar diagnósticos, para enviar muestras. Estos integrantes del equipo deberíamos preguntarles cómo están también. Y les comentaba de esta guía que publicó la OPS hace poquito, que habla de la implementación de los cuidados paliativos. Este cuadro representa, digamos, la sugerencia del personal sanitario en un equipo de cuidados paliativos pediátricos, y que lo podemos aplicar en NEO, por supuesto. Entonces, habla de la función de los miembros, las competencias que deberían tener los integrantes, el puesto, si es permanente o es intermitente, y si la dedicación es parcial o si es a tiempo completo. Entonces, acá una de las cosas como destacables, digamos, es que un enfermero, un licenciado, digamos, en enfermería, puede ser tanto un miembro como un coordinador de equipo. Y lo otro importante es que, digamos, las competencias hablan de que tienen que tener tanto, digamos, competencias para la comunicación
como para el desarrollo infantil y los derechos del niño, y por supuesto tienen que estar formados en cuidados paliativos, tienen que estar capacitados, tanto teórica como prácticamente en cuidados paliativos. El equipo base está formado por un médico, pediatra o neonatólogo, ¿sí? En el caso digamos, del servicio en cuidados paliativos neonatales, y un enfermero. Ese es el equipo mínimo básico. Después, uno, como vemos en la siguiente diapo, según los recursos que tiene, va ampliando este binomio, ¿sí? Y va incorporando otros integrantes que todo aumenta, digamos, la calidad de atención. Y puede ser un psicólogo infantil, un neonatólogo más allá del pediatra paliativista, un encargado de la atención espiritual, que puede ser un cura o puede ser, digamos, alguien que haga el abordaje espiritual. Cuidadores para la atención domiciliaria, atención, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, nutricionistas. Entonces depende en el ambiente en el que uno esté y los recursos de los que disponga, puede ampliar ese binomio. Usualmente, como hablábamos con Ana mientras preparábamos estas charlas, uno como interconsultor está solo generalmente, ¿no? Como paliativista y como pediatra. Y muchas veces no es una tarea sencilla y tampoco es la mejor manera de brindar cuidados paliativos. Entonces, si uno está consciente digamos, de que ese binomio con el enfermero y la ampliación del equipo hace una mejor atención que redunda en una mejor calidad de vida de este paciente y de la unidad de tratamiento, uno ve la importancia de que el equipo se forme y se amplíe. Entonces, es necesario reconocer la importancia de que el equipo de salud en general esté capacitado en cuidados paliativos para así ampliar la mirada sobre este niño y sobre su familia, esta familia que está sufriendo. Entonces, esta capacitación en cuidados paliativos es una manera también de cuidar a los integrantes del equipo, porque de esta manera, estando capacitados y trabajando en interdisciplina, se comparten y se hacen más amenas la toma de decisiones como una medida de prevención de burnout. Por eso con Ana, digamos, agradecemos este espacio para poder, digamos, difundir y aportar un grano de arena a la capacitación del equipo de salud. Bueno, y acá como para ir concluyendo, nunca hay que olvidarse que para el cuidado integral de la familia hay que siempre brindar una atención personalizada, siempre ejercitar la comprensión y la empatía es reconocer cuál es el sentimiento del otro, no ponerse en el lugar del otro, porque ahí sufre como el otro. Entonces, poder reconocer cuál es la necesidad del otro y de qué manera nosotros vamos a ser útiles en este momento tan difícil para ellos. Organizar la rutina de todos los días con el bienestar del paciente. Esto es muy importante, ser flexibles. No hay nada mejor que poder flexibilizarse en los cuidados y ser flexibles y tener una predisposición flexible para la toma de las decisiones. Ser respetuoso de las distintas decisiones que tome la familia, ser tolerantes. Ayudar a mantener el contacto con la realidad. Participar a la familia de estas decisiones y participar, como dijo Guille, al resto del equipo de salud, que es muy importante. Siempre promover la esperanza, el optimismo y el buen humor. Siempre promover la esperanza. Hay un dicho que dice, esperar lo mejor preparándonos para lo peor. Garantizar la calidad de vida hasta el final. Integrar a las familias en los cuidados. Y con esto, lo que hablábamos con Guille también cuando la hacíamos, es que esta tarea nos interpela, no solo en lo profesional, sino también en lo humano. Entonces, cada uno que trabaja con pacientes que sufren,
necesita desarrollar una filosofía personal sobre qué es la vida y qué es la muerte, y que nos permita aceptar el vivir y el morir como dos facetas de nuestra existencia, y conocer que nuestro trabajo es muy valioso porque intenta aliviar el sufrimiento de otros. Recordar esta frase nos gustó, que para morir en paz hay que vivir en paz, para morir en el amor hay que vivir en el amor, para morir consciente del proceso de la muerte hay que vivir consciente del proceso de la vida. Es decir, si estamos acá, si un paciente está acá en este mundo, bueno, mirarlo, no decir, bueno, ya se va a morir, entonces no lo miro, no, todo lo contrario. Y morir en casa, es decir, en los brazos de los padres, es un lugar para una muerte digna en Neo. Muchísimas gracias. Acá finalizamos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermina, Ana.